Joana Coscujuela se podría decir que es una recia flor, bella y agreste, afinada después por el paso de la vida. Nace en 1910 en una localidad francesa, Fumel, en el departamento de l'Oise, en Aquitania. Sus padres son unos emigrados circunstanciales, están allí por trabajo, vuelven enseguida. Las vinculaciones vitales de Joana Coscujuela son con Alahuesca, fundamentalmente, Raiquero, como ella lo cita en la obra, que es el pueblo de su madre, el santuario de Treviño, donde pasa parte de su infancia, Huesca capital, donde también pasa una pequeña parte de su infancia, y en 1922 emigran a Barcelona, como tantas familias del Somontano de Barbastro, de esta zona. La aportación fundamental de Joana Coscujuela a la literatura contemporánea en aragonés es, sin duda, un libro publicado en 1982, unas memorias noveladas de infancia y de primera juventud, aunque en realidad comienzan antes de nacer ella. Hay que reseñar, sin duda, la continuación de estas primeras memorias noveladas, titulada Continuación. Es una obra que abarca los años transcurridos en Barcelona y obtuvo el premio Arnal Cabero, que es el que otorga desde hace ya mucho tiempo el Gobierno de Aragón a obras escritas en aragonés. Son unas memorias noveladas con una enorme intuición narrativa. Joana Coscujuela tiene una capacidad muy notable para crear diálogos, para recrear personajes. Es una narradora que se escapa de los tópicos que suelen acompañar, si no a la literatura en aragonés, al menos a toda aquella literatura que quiere hacer bucolismo con los lugares rurales y que quiere convertirlos casi en un arquetipo de vida. Da escuela solo íbamos hasta os 7 u 8 años y de pas casarramos. Papás, que no van ir nunca, hicieran que yera cosa de ricos y que o nos daría de comer, yera treballar. A maestra, doña Petra, yera vieja y sorda como una tapia. Ya no estaba pa' cuentos. Si ve el día, por casualidad, mamá nos mandaba a escuela, íbanos más a la fuerza que si nos mandase tomonte. A pobre muller yera corta de vista y llevaba antiojos, así que otilábanos y cuando estaba espiguardada, le enfébanos de la altura de un campanar. Dende su sitio miraba por encima das antiparras. Siempre me cogeba en lajo, chugando y enredando.